Norte Estelar hablando sobre política en Venezuela, la situación política para este año 2018, sobre todo luego de tanta convulsión este año 2017. Conversamos con Gabriel Reyes, profesor universitario, analista político. Ahora, elecciones presidenciales. Pues usted asegura que este año 2018 la oposición estaría perdiendo luego de no llamado a participación en las municipales y pues de algunos errores que ha cometido. ¿Su opinión cree que si la oposición acepta quizás los errores que ha cometido en materia política, pueda estar tratando de convencer y de revertir esa situación para este año 2018? ¿Qué debería ser la posición desde el punto de vista político? Y por su lado, el gobierno, ¿cuál es la posición que debe jugar el gobierno en todo esto además? Porque tenemos en cuenta también, por supuesto, el tema del diálogo. Yo creo que el diálogo siempre será estéril en la medida en que las partes no sean reconocidas con el debido respeto. Pero más allá de esto, yo creo que la oposición tiene tres grandes retos en el 2018. Uno, recuperar la confianza. Recuperar la confianza transformando el concepto de unidad desde una etiqueta, una mera etiqueta de mercadeo político, a una realidad real, palpable, tangible, que no ha existido. Todavía hay agendas individualizadas, particulares, hay falta de esa visión compartida. Y ahí viene el segundo reto, tratar de pasar de oposición a proposición, porque no existe una oposición que no tenga un proyecto de país alternativo, que sea potable, que le genere esperanza y confianza al electorado de que puede surgir un cambio sobre la base de unos resultados políticos. No basta con que queramos que el presidente actual ya no esté. Hace falta decir, él no va a estar porque vamos a tener esto. ¿Cómo enamorar a la población? Claro, pero para eso no es solamente la conectividad emotiva, sino la conectividad temática de crear un espacio posible de una Venezuela con una calidad de vida mucho mejor que la que se tiene. El venezolano ha dejado de ser ciudadano, se ha convertido en un simple superviviente y precisamente hay que rescatar los elementos de la construcción de ciudadanía y ese es un reto para la oposición. Y un tercer reto importantísimo es tratar de alguna forma de entender sobre la base de la visión compartida que no existirá un gobierno que desconozca la inercia de los últimos 20 años. Esto no es un switch que se pasa de prendido a apagado. Hay que entender que hay una transición y sobre la base de esta transición hay que construir una Venezuela diferente, donde quepamos todos y donde exista la posibilidad de un cambio real. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacer, cómo llegar a eso? Hemos visto a una oposición, por ejemplo, muy desunida, pues, sí, eso, desunida dentro de la mesa de la unidad democrática. Obviamente la unidad ha funcionado en el pasado y yo soy de las que cree que, pues con trampa, que pues no hay voto o voto mayoritario que pueda ser revertido. O sea, como dice la oposición, que no hay garantías, que no hay, y si bien es cierto que hay cosas que no son garantías, que no son democráticas y que el árbitro ha tenido pues allí unas enormes fallas en hacer estos procesos electorales, pues creo que la oposición también ha tenido sus grandes fallas, ¿no? Claro, es que no solamente el hecho de que no exista un proyecto de país alternativo capaz de representar una ilusión viva para los electores, sino también el hecho de que quienes se desempeñan como líderes no son tales, son dirigentes políticos con cierto nivel de eficiencia, pero no representan bajo el concepto del verdadero liderazgo quienes inspiran una causa nacional. Y yo creo que la construcción de esa causa nacional tiene que superar la convocatoria de las élites partidistas, porque no son las élites partidistas las que de alguna manera están llamadas a convocar al electorado sobre la base de algo que hasta ahora han fracasado sistemáticamente. Porque precisamente, del Valle, yo creo que la agenda política está tan divorciada de la agenda pública que los problemas del venezolano tienen que ser atendidos sobre la base de una solución diferente a la convocatoria de elecciones. No es un corredor humanitario lo que necesitan los venezolanos, eso es una coyuntura, eso es un paliativo, pero es la reactivación de un aparato productivo que está totalmente paralizado, lo que debe garantizar que la economía de Venezuela reactive un empleo digno, genere oferta en los anaqueles y que por supuesto pueda rescatar lo que se ha perdido. Ahora, tomando en cuenta el tema de, pues este año no hubo una participación, la abstención fue pues elevada en este último proceso electoral de las municipales. ¿Qué debería hacer la población? Porque si bien es cierto, la mayoría de los analistas y también los políticos le echaron la culpa pues de esto, de la abstención en el proceso de las regionales al ciudadano, pero tiene el ciudadano la culpa completamente
de toda esta situación y de todo este resultado electoral? Es una gran irresponsabilidad quienes son políticos de oficio y dicen que los resultados son culpa del elector. El elector se abstiene ejerciendo su derecho de abstenerse en virtud de la falta de confianza en una dirigencia política empobrecida en discurso y carente de liderazgo. Si los políticos quieren que los electores salgan a la calle y los apoyen, necesitan tomar medidas muy drásticas para recuperar la confianza. Tú decías algo, hay que enamorar al elector. Claro, hay que enamorarlo, hay que renacer la ilusión, pero también mostrar algo tangible que hasta ahora no se ha mostrado. Bueno, si bien eso es cierto, que también hay una situación de corresponsabilidad, porque también pues el ciudadano, y yo como ciudadano también tengo pues corresponsabilidad y también debo ser responsable de que aunque aquí en Venezuela no es obligatorio el ir a votar, el acto de ir a votar, pues sí tenemos una responsabilidad en que pues, vivimos aquí y debemos demostrar con nuestro voto si una cosa está bien o está mal. Claro, por eso es que yo te decía que el 2018 es el año de la confianza, porque la confianza nace de la aplicación reflexiva de la confianza. Si yo no confío en que yo soy agente de cambio, en que mi voto puede servir para esto, y con desesperanza digo, ¿para qué votar si esto es más de lo mismo? Esto no va a cambiar. Yo tengo que comenzar por recuperar la confianza en mí mismo. Yo soy agente de cambio, por lo tanto soy líder. Y entonces con eso retiro esa visión mesiánica de buscar ese personaje que nos rescate de la hecatombe en la que estamos y nos convertimos nosotros en activos y no pasivos. ¿Debe haber candidato unitario por parte de la oposición? Por supuesto. No hacerlo es colaborar con el gobierno. ¿Y de parte del gobierno? El gobierno sabe que... O sea, ¿cómo ves tú la estrategia política del gobierno? Porque hemos hablado de oposición, pero ¿cómo está el gobierno en estos momentos? El gobierno va a ir con su candidato, que es el presidente, que tiene todo el poder disponible, va a tratar de generar el oficialismo, candidaturas opositoras, entre comillas, para tratar de diluir ese voto castigo infinito que existe y va a tratar, por supuesto, con todas estas artimañas del diálogo, entre comillas, horadar más la confianza que se tiene, porque es que la gente ha estigmatizado el diálogo por su inefectividad política. Han existido episodios de diálogo que no han traído resultados. La gente pierde confianza en el diálogo como proceso y en los dialogantes como actores. Y el gobierno necesita hacer que ese diálogo dure lo más que pueda para hacer ver que existe esta suerte de contubernio, que yo no sé si exista o no, pero lo que sí puedo decir es que ha dañado la matriz de opinión, la percepción pública sobre la capacidad efectiva de los dirigentes opositores para lograr los objetivos a través del diálogo. ¿Ayudaría un poco el cambio de los directivos, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, en este caso el árbitro? Yo creo que ayudaría más comprender que así como la Coordinadora Democrática en un momento dejó de existir porque cumplió con su objetivo histórico, la MU también comprenda que ya cumplió su objetivo y de paso a nuevas formas de organización que permitan que no sean las cúpulas elitistas de los partidos políticos, sino la sociedad civil en pleno, y no con una delegación de asesores, entre comillas, que acompañen a un viaje, sino con la participación diaria, con la confección de ese proyecto de país alternativo que hace falta para mostrarle al venezolano que después de esto puede haber algo mejor, porque existe una vía y esa vía está representada en ese plan que hasta ahora no se ha dado. Bueno, pero en política no todo está escrito y las cosas cambian en el camino. El problema es ese, que hay que comenzar a escribir. No basta con decir que el que esté deba irse, sino que hay que escribir para hacer creíble que el irse puede tener algo mejor. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Reyes por habernos acompañado la noche de hoy. Él es analista político, profesor universitario, pues obviamente un análisis bien sincero de la situación política en Venezuela, sobre todo para el sector opositor en Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática. Y ha llegado el momento de hacer una nueva pausa aquí en Reporte Estelar. Recuerde que tiene la etiqueta numeral Reporte Político. A la pausa y ya regresamos.